Cada bocado se transforma en una súplica inconsciente de consuelo. Lo que muchos no comprenden es que el sobrepeso no siempre es un resultado de pereza o falta de control, como algunos cruelmente afirman. En muchos casos es una manifestación externa de un conflicto interno, una carga emocional que el alma no supo soltar y el cuerpo terminó llevando. Cada gramo de más puede representar una experiencia no resuelta, una herida abierta, una necesidad de protección. El alma se siente amenazada y el cuerpo responde creando capas de defensa, de olvido, de anestesia. Y entonces te preguntas por qué no logras bajar de peso, cuando lo que realmente necesitas es bajar lo que cargas por dentro. Pablo en su carta a los romanos expone con valentía esa lucha que muchos viven en silencio. Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces te has sentido así frente a la comida? Sabes lo que tienes que hacer. Tienes la información, el plan, la intención. Pero algo más fuerte que tú toma el control. No es debilidad. Es una batalla espiritual, y como toda batalla espiritual, no se gana con fuerza de voluntad, se gana con revelación. Porque el problema no está en el plato, está en el corazón, en la raíz no sanada, en el niño interior que fue humillado por su cuerpo, en la mujer que comía para llenar el silencio del abandono, en el hombre que encontró en la comida el único refugio que no lo juzgaba. La comida no juzga, no traiciona, está ahí, siempre dispuesta, siempre accesible, siempre lista para darte una dosis de placer momentáneo que silencia por unos minutos el dolor profundo que no sabes cómo enfrentar. Y en ese silencio crece una adicción, no al sabor, sino al olvido. La Biblia nos enseña que somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 lo dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pero ¿cómo cuidar un templo cuando quien lo habita está herido? ¿Cómo honrar un cuerpo cuando el alma que lo habita está rota? El primer paso para sanar el cuerpo no es el gimnasio, es el altar, es rendirse ante Dios y decirle: Señor, no entiendo por qué lucho tanto con esto. No entiendo por qué me siento atrapado en este ciclo. Pero te entrego mi cuerpo, mi historia, mis heridas, mi hambre, todo lo que soy. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Jesús entendía el hambre, no solo el físico. Él conocía el hambre del alma. Por eso, después de ayunar 40 días en el desierto, cuando el diablo lo tentó con pan, su respuesta fue clara: no solo de pan vivirá el hombre. Él sabía que hay batallas que no se ganan comiendo, sino escuchando la voz del Padre. Porque no importa cuánto comas, si no estás nutrido por la palabra, siempre tendrás hambre. Una hambre que no se sacia con calorías, sino con comunión. Una hambre que no se llena con dulces, sino con dirección. He conocido personas que han hecho todas las dietas del mundo, que han probado desde planes rigurosos hasta cirugías, que han perdido peso, sí, pero luego lo han recuperado. Porque el problema no es el cuerpo, es la raíz. Hasta que no se sane el alma, el cuerpo seguirá reflejando el dolor. Es como un jardín lleno de maleza. Puedes cortar las ramas, pero si no arrancas la raíz, volverá a crecer. Y muchos están agotados, no por falta de disciplina, sino por pelear la batalla equivocada. Están intentando cambiar el fruto, cuando lo que deben hacer es sanar el árbol. Jesús dijo en Juan 6:35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta declaración no es solo poética, es una verdad espiritual que transforma. Cuando comenzamos a alimentarnos de Cristo, a buscar su presencia cada día, algo empieza a cambiar por dentro. El hambre emocional se reduce, la ansiedad pierde fuerza,
La necesidad de llenar vacíos con comida disminuye, porque algo superior está llenando tu alma. Y ese algo se llama paz, se llama propósito, se llama identidad. Porque muchas personas no logran bajar de peso, no porque no puedan, sino porque están luchando desde el lugar equivocado. No necesitas una nueva dieta, necesitas una nueva perspectiva. Necesitas dejar de preguntarte, ¿qué debo comer? Y empezar a preguntarte, ¿qué me está comiendo por dentro? Necesitas mirar al espejo y dejar de ver un cuerpo fallido y comenzar a ver una historia que necesita redención, una historia que Dios quiere reescribir desde adentro. Hay una historia en la Biblia que refleja muy bien este principio. La mujer samaritana que fue al pozo a buscar agua. Ella iba cada día a ese pozo, no solo por sed física, sino por sed espiritual. Había tenido 5 maridos y con el que vivía no era su esposo. Buscaba amor, aceptación, validación, pero solo encontraba vacío. Hasta que un día Jesús la esperó en el pozo y le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás. Juan 4, 13, 14. Ella dejó su cántaro porque entendió que lo que buscaba no estaba en el fondo del pozo, sino en la mirada de aquel que le hablaba con verdad y amor. Tú también tienes un cántaro. Tal vez se llama ansiedad, tal vez se llama culpa, tal vez se llama autoexigencia. Pero hoy Jesús te espera junto a ese pozo y te dice, déjalo. Yo tengo un agua que te dará descanso. No necesitas seguir cargando con la presión de transformarte solo. No necesitas demostrarle a nadie tu valor a través de una talla o un número en la balanza. Dios ya te amó desde antes que nacieras. Y su amor no depende de tu peso, pero sí quiere liberarte del dolor que te ha atado a Él. No estás solo, no estás rota, no estás derrotado. Solo estás cansado de pelear en tus fuerzas. Y hoy Dios te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Ese descanso es más poderoso que cualquier pastilla, rutina o dieta. Ese descanso restaura el alma, alinea el corazón y da fuerzas al cuerpo. Porque cuando el alma sana, el cuerpo empieza a seguirla. Quizás nunca te lo dijeron, quizás creciste escuchando burlas, críticas, etiquetas, tal vez incluso en la iglesia sentiste vergüenza por tu cuerpo, pero hoy Dios quiere cambiar esa narrativa. Hoy Él te mira y te llama por tu nombre, no por tu apariencia, no por tu talla, sino por tu propósito. Y ese propósito no está en el futuro, está comenzando ahora, porque todo lo que has vivido no ha sido en vano. Cada lágrima, cada caída, cada intento fallido, todo te ha traído hasta aquí, hasta este momento donde Dios quiere comenzar algo nuevo en ti. No con reglas, sino con gracia. No con vergüenza, sino con amor. Tu cuerpo importa, sí, pero no para cumplir con estándares humanos, sino para reflejar la gloria de Dios. Y ese proceso no comienza en un gimnasio, sino en la intimidad con Él, en la oración honesta, en la rendición total, en decirle, Señor, no quiero seguir usando la comida como refugio. Quiero que tú seas mi refugio. Quiero sanar desde dentro. Quiero ser libre. Y cuando eso ocurre, todo cambia. No de un día para otro, pero sí de adentro hacia afuera. Porque cuando el alma es restaurada, el cuerpo no tiene más que alinearse. Este es solo el inicio. En las próximas partes profundizaremos aún más en las raíces emocionales, espirituales y mentales que están detrás del sobrepeso. Pero ahora quédate con esta verdad. No es tu culpa, pero sí es tu tiempo. Tu tiempo de sanar, tu tiempo de soltar, tu tiempo de comenzar una nueva historia escrita por la mano de Dios. La raíz del problema no siempre está donde todos miran. Cuando alguien lucha con el sobrepeso, el enfoque común suele dirigirse de inmediato al cuerpo, la balanza, la dieta, los hábitos alimenticios. Pero detrás de cada kilo acumulado
Detrás de cada ciclo que se repite, hay algo que no se ve con los ojos, pero que pesa mucho más que cualquier número. Las heridas del alma son esas marcas invisibles que, aunque no se notan al hablar ni al caminar, gritan en silencio desde el interior. Y cuando esas heridas no son sanadas, el cuerpo se convierte en el campo de batalla donde se libran guerras emocionales que nadie más comprende. Muchas personas se sienten atrapadas en un cuerpo que no refleja quiénes son realmente. Se ven en el espejo y sienten que ese reflejo no las representa. Pero lo que están viendo no es solo una imagen física, es un registro acumulado de dolor no resuelto. El cuerpo recuerda lo que el alma calla, guarda memorias, protege lo que fue herido y sin saberlo reacciona como un escudo, como una armadura que se fue formando poco a poco, capa tras capa, cada vez que una palabra hiriente atravesó el corazón, cada vez que un abandono dejó una grieta, cada vez que una promesa fue rota sin explicación. La Biblia nos revela verdades profundas sobre la conexión entre el alma y el cuerpo. En Proverbios 17:22 se nos dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Este versículo no habla solo de emociones, habla de realidades espirituales que se manifiestan físicamente. Un corazón quebrado no solo duele por dentro, sino que afecta también lo que ocurre por fuera. Y cuando el espíritu ha sido golpeado por experiencias dolorosas que no han sido entregadas a Dios, el cuerpo responde intentando compensar, defenderse o anestesiar el dolor. Hay heridas que vienen desde la infancia, palabras dichas en momentos de vulnerabilidad que se clavaron como flechas y quedaron alojadas en lo más profundo del ser, comentarios sobre la apariencia, burlas sobre el cuerpo, críticas constantes disfrazadas de preocupación. A veces no hacen falta muchas palabras, basta una mirada, un gesto de rechazo o una comparación injusta para que la identidad se fragmente. Y esa fragmentación se traduce en una desconexión con el propio cuerpo. Se pierde el vínculo de amor y se reemplaza por culpa, vergüenza y necesidad de protección. El Salmo 34:18 nos recuerda: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta es una promesa para los que han sido heridos, para los que han cargado con culpas que no les correspondían, para los que han sido marcados por experiencias que los hicieron sentirse menos. Dios no ignora el dolor que llevas, Él lo ve, lo conoce y no lo minimiza. Él se acerca no para condenar, sino para sanar. Y esa sanidad no comienza en el cuerpo, comienza en lo más profundo del alma, allí donde la herida se abrió por primera vez. Muchos han intentado perder peso sin éxito, no porque falte fuerza de voluntad, sino porque no han tocado la raíz emocional del problema. Cuando el cuerpo ha sido utilizado durante años como una forma de sobrevivir al dolor, como una muralla de defensa, no es suficiente con modificar lo que se come. Es necesario redirigir lo que se cree. Y para eso, la palabra de Dios es el único espejo que puede revelar no solo lo que somos, sino lo que debemos sanar. Hebreos 4:12 afirma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra tiene el poder de alcanzar las zonas que ni siquiera tú sabías que estaban heridas. Penetra más allá de las apariencias. Llega hasta los pensamientos ocultos, las creencias silenciosas, las mentiras que has aceptado como verdad. Y cuando esa palabra entra, no lo hace para juzgarte, sino para liberarte. El alma herida busca alivio y muchas veces lo encuentra en el acto de comer. No por placer, sino por necesidad de consuelo. El alimento se convierte en un mecanismo de escape, en un consuelo temporal que reemplaza lo que debería ser sanado
en presencia de Dios. Comer se vuelve una forma de controlar algo en un mundo donde todo parece incontrolable. Pero esa falsa sensación de control pronto se transforma en frustración, porque el alma no se sacia con pan, se sacia con verdad, con amor, con perdón. Uno de los mayores enemigos en esta batalla es la culpa. Una culpa que se vuelve compañera constante. Culpa por comer, culpa por no controlar, culpa por volver a caer. Pero lo que muchos no comprenden es que esa culpa es parte de un ciclo que nace en la herida. Mientras la herida no sane, la culpa seguirá alimentando el dolor. Y cuanto más se repite este ciclo, más se fortalece el vínculo destructivo con el cuerpo. Es como si la herida se defendiera a sí misma, impidiendo que la transformación real pueda ocurrir. Jesús vino a romper estos ciclos. En Lucas 4:18, leyendo el rollo del profeta Isaías, declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Él no vino solo a salvar, vino a sanar. Y esa sanidad incluye cada rincón oculto del alma que ha sido herido. Él no solo restaura lo visible, sino también lo que ha sido enterrado por años. Sus palabras no solo corrigen, también curan. No solo enseñan, también restauran. Hay quienes creen que para cambiar su cuerpo deben odiarlo, que la única forma de motivarse a transformarse es rechazar lo que ven. Pero ese es un engaño muy peligroso. No se puede sanar desde el rechazo, solo se puede sanar desde el amor. Y no hablo de un amor superficial, sino de reconocer que fuiste creado con propósito, a imagen y semejanza de Dios, y que tu cuerpo, aún con sus luchas, es parte de ese diseño divino. Salmo 139:14 lo afirma con claridad: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Cuando el alma lo sabe, el cuerpo comienza a responder, no por obligación, sino por revelación. Porque entonces el proceso de transformación no nace de la culpa, sino del amor, no de la desesperación, sino del entendimiento, no del rechazo, sino de la honra. Honra al cuerpo que ha cargado con lo que tú no sabías cómo procesar. Honra al cuerpo que ha sido refugio cuando no encontrabas otro. Y una vez que entiendas esto, podrás entregarlo a Dios no como un problema que debe ser corregido, sino como un templo que merece ser sanado. En el libro de Jeremías, Dios le habla al profeta diciendo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Este versículo no es una promesa genérica, es una declaración específica para cada persona que ha creído que su cuerpo es una prisión. Dios no te ve como un caso perdido, no te ve como alguien que necesita ser arreglado, te ve como alguien que necesita ser restaurado. Y su plan para ti no es de lucha interminable, sino de paz, de plenitud, de propósito. Sanar las heridas emocionales no es un proceso inmediato. No ocurre con una oración rápida ni con un mensaje inspirador. Requiere decisión, rendición y tiempo en la presencia de aquel que conoce cada parte de ti. Requiere abrir espacios de intimidad donde puedas exponer lo que ha estado escondido, donde puedas llorar lo que nunca te permitiste llorar, donde puedas perdonar a quien te marcó, aunque nunca te pidió perdón, donde puedas soltar la expectativa de ser perfecto y abrazar la verdad de que ya eres amado. Dios no quiere que luches contra tu cuerpo, quiere que camines con Él hacia la restauración de todo tu ser. Y eso incluye lo físico, lo emocional y lo espiritual. 3 Juan 1:2 lo expresa con claridad: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que tu cuerpo refleje la salud de tu alma. Pero para eso, el alma debe prosperar primero. Y esa prosperidad no se mide en logros, sino en libertad.
Este es el momento de mirar hacia adentro con honestidad, no para buscar culpables, sino para permitir que Dios te revele lo que necesita ser sanado. Si hay enojo, Él puede desactivarlo. Si hay rechazo, Él puede reemplazarlo con aceptación. Si hay vergüenza, Él puede cubrirla con dignidad. Y si hay dolor, Él puede consolarlo con su presencia, porque Él es el único que puede tocar el corazón sin herirlo, el único que puede abrir una herida para sanarla, el único que puede hablar a lo profundo y traer vida donde solo había silencio. La sanidad interior es la verdadera clave para comenzar una transformación sostenible. No es una fórmula, es una relación que se cultiva cada día, en oración, en la palabra, en la adoración. Una relación que va más allá del deseo de bajar de peso y se convierte en el deseo de ser libre en todas las áreas. Porque cuando el alma es libre, el cuerpo ya no necesita ser su escudo. Cuando el corazón es restaurado, el alimento deja de ser una muleta. Y cuando Dios ocupa el lugar central, todo lo demás empieza a alinearse. Tu historia no termina en el dolor, tu identidad no está definida por tus heridas. Lo que te pasó no tiene la última palabra, Dios la tiene, y lo que Él declara es restauración, declaración de vida, camino nuevo. Él no niega tu proceso, pero tampoco te dejará estancado en él. Está dispuesto a caminar contigo, a tu ritmo, pero con su dirección. Y en ese caminar cada paso cuenta. Cada día es una oportunidad, cada decisión una semilla, cada oración una llave que abre la puerta a lo que antes parecía imposible. El cuerpo que hoy habitas merece ser sanado, pero el alma que lo habita merece ser liberada. Porque no hay sanidad verdadera sin libertad interior. Y esa libertad comienza cuando dejas de pelear con tu reflejo y comienzas a escuchar la voz de Dios sobre ti. Una voz que no te acusa, sino que te levanta. Una voz que no te recuerda tus fracasos, sino que te anuncia tu propósito. Esa es la voz que tiene el poder de sanar las heridas más profundas y darte la fuerza que creías perdida. El cuerpo puede expresar con síntomas lo que el espíritu arrastra en silencio. Hay cadenas que no se ven con los ojos, pero que atan con más fuerza que cualquier cuerda. Son prisiones invisibles, hábitos que se repiten, pensamientos que esclavizan, comportamientos que se sostienen con una raíz más profunda de lo que parece. No todo lo que ocurre en el plano físico tiene una explicación visible. Existen dimensiones espirituales que influyen directamente en la salud, el peso, la disciplina y el equilibrio interior. No entender esto puede llevar a muchas personas a luchar con métodos humanos contra problemas que requieren una intervención espiritual. En el mundo natural puedes ver el sobrepeso. Puedes identificar el cansancio, la ansiedad, la fatiga constante. Pero en lo espiritual, muchas veces lo que ocurre es que hay ataduras activas que no han sido rotas. La Biblia habla con claridad sobre realidades que están más allá de lo físico. Efesios 6:12 lo afirma así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha es real. Aun cuando no la veas, sus efectos se manifiestan en decisiones que no comprendes, en impulsos que no puedes controlar, en ciclos que no logras romper. Muchos se esfuerzan sinceramente por cambiar, pero se encuentran atrapados en patrones que parecen repetirse sin explicación. Cada intento de mejora termina en fracaso. Cada nuevo comienzo se ve saboteado por una caída repentina. Esta experiencia desgasta la voluntad y mina la fe. Lo que algunos consideran una falta de carácter o disciplina puede ser en realidad una opresión espiritual que necesita ser identificada y confrontada con la autoridad que solo proviene de Dios. No se trata de encontrar excusas, sino de comprender la dimensión completa del problema para aplicar la solución correcta. Hay espíritus que operan a través del desorden, del exceso, de la confusión interior.
espíritus que siembran ansiedad, desesperación y descontrol. La glotonería, la autocompasión y el rechazo personal no siempre son simples emociones. A veces son armas espirituales usadas para destruir la identidad del creyente. En 2 Corintios 10, 4, 5 se nos revela una estrategia divina para enfrentarlas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay pensamientos que han sido instalados por años y se han convertido en fortalezas mentales. Esas fortalezas no ceden con esfuerzo humano, sino con el poder de la palabra y la oración espiritual. Una fortaleza espiritual no es solo una idea, es un sistema de creencias que se opone a la verdad de Dios. Es la voz interna que dice: nunca cambiarás, esto es lo que eres, no hay salida. Cada una de esas frases es un argumento que se ha levantado contra el conocimiento de la verdad. Y cuando se acepta como verdad, se transforma en una atadura. Una atadura espiritual es cualquier vínculo que impide al alma moverse libremente en el propósito de Dios. Puede tener su origen en heridas, pero se fortalece cuando no es confrontada con la verdad del Espíritu. El sobrepeso en este contexto puede ser el síntoma visible de una esclavitud invisible. En Marcos 5, la Biblia relata la historia de un hombre que vivía entre los sepulcros, atado por cadenas que nadie podía romper, nadie podía controlarlo, ni él mismo. Había perdido el dominio sobre su cuerpo y sus pensamientos. Pero cuando Jesús llegó a ese lugar, lo primero que hizo fue confrontar la opresión espiritual que lo controlaba. Le preguntó: ¿cómo te llamas? Y el espíritu respondió: Legión somos, porque muchos somos. Este encuentro no solo muestra el poder de Jesús sobre los demonios, sino también la importancia de identificar lo que está operando en lo oculto. Solo cuando se reveló el nombre de la opresión, comenzó la liberación. No todas las batallas son externas. Algunas se libran en lo más profundo del alma, y si no se detectan a tiempo, pueden sabotear la vida entera. El enemigo no necesita poseer a una persona para oprimirla. Le basta con sembrar una mentira que no sea confrontada, una herida que no sea sanada, una emoción que no sea rendida ante Dios. El peso emocional y espiritual que se acumula de esta forma termina reflejándose en el cuerpo. El cansancio crónico, la necesidad de refugiarse en la comida, el desgano por cuidar el cuerpo, muchas veces son resultado de una batalla que se está librando en secreto. Isaías 10:27 nos ofrece una promesa que rompe estas estructuras. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción de Dios tiene el poder de destruir yugos, no de soltarlos temporalmente, sino de romperlos definitivamente. No importa cuánto tiempo hayan estado activos, no importa cuántas generaciones hayan pasado, la unción no se desgasta. Tiene poder para intervenir en lo invisible y liberar al alma para que el cuerpo pueda caminar en libertad. Muchas veces esas ataduras vienen heredadas. Son patrones familiares que se repiten, adicciones, desórdenes, impulsos que parecen inevitables. La Biblia habla de iniquidades que se transmiten de generación en generación. Éxodo 34:7 dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero esto no es una condena eterna, es una advertencia que nos invita a romper con esos ciclos por medio del poder del Espíritu Santo. Lo que comenzó en tu linaje puede terminar contigo. No estás destinado a repetir lo que te precede si decides caminar en la libertad que Cristo ofrece. Jesús no vino solo a perdonar pecados, vino a deshacer las obras del diablo. Primero Juan 3:8 lo declara sin rodeos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Todo lo que ha sido construido en tu mente, en tu corazón o en tu historia con la intención de destruirte, puede ser deshecho por la obra de Cristo. No importa cuán arraigado esté, la obra de Jesús en la cruz fue completa. No dejó cabos sueltos. En él hay poder suficiente para liberar al cautivo, restaurar la mente y alinear el cuerpo con el propósito divino. Hay momentos en los que el cambio no se trata de una nueva estrategia, sino de una nueva guerra. Porque algunos no necesitan más consejos, necesitan armas espirituales, necesitan ayuno, necesitan intercesión, necesitan palabra, necesitan autoridad. El cuerpo se convierte en tierra de conquista espiritual cuando el alma es esclavizada. Pero también puede ser el campo donde se manifiesta la victoria de Dios cuando el Espíritu toma el control. La batalla no es tuya. La lucha no se gana con esfuerzo humano, se gana con el respaldo del cielo. Y ese respaldo ya está disponible para ti. En Lucas 13, Jesús encuentra a una mujer encorvada por 18 años. No podía enderezarse. Su cuerpo estaba deformado por una fuerza que la había oprimido por casi 2 décadas. Jesús no solo la miró con compasión, declaró la causa. Satanás la tenía atada y luego con su autoridad la soltó. Dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Esa declaración cambió todo. Lo que nadie había podido corregir en años fue transformado en un instante por el poder de una palabra ungida. Esto demuestra que, en muchos casos, lo que parece una condición física es el resultado de una atadura espiritual que debe ser enfrentada. En el mismo capítulo, Jesús defiende su acción diciendo: y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo? Lucas 13:16. No se trataba solo de compasión, se trataba de justicia espiritual. Era una hija de pacto, tenía derecho a ser libre. Tú también eres hijo, hija de pacto. La opresión no es tu herencia, la esclavitud no es tu identidad, la culpa no es tu destino. Fuiste llamado a caminar en libertad, pero para hacerlo, primero debes identificar si hay algo operando en lo oculto que está saboteando tu avance. La libertad comienza con revelación. No se puede romper lo que no se reconoce. No se puede expulsar lo que se ha normalizado. No se puede avanzar si no se confronta la raíz. Dios está levantando discernimiento en medio de su pueblo. Discernimiento para ver más allá de lo evidente. Discernimiento para entender que hay ataduras que se manifiestan en forma de hábitos, pero que se originan en lo espiritual. El Espíritu Santo tiene la capacidad de revelar cada área en la que has sido atado y tiene el poder de soltarte de cada una. Hoy es tiempo de orar con una nueva conciencia, no solo por fuerza de voluntad, sino por autoridad espiritual. Pedir a Dios que revele toda cadena oculta, que exponga toda fortaleza mental, que derribe toda mentira aceptada y que libere al alma para que el cuerpo pueda reflejar esa libertad. Esta es una guerra santa, una batalla justa, y ya ha sido ganada en la cruz. Solo debes posicionarte desde esa victoria y declarar: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Tu lucha no es contra ti mismo. Tu cuerpo no es tu enemigo. Pero hay cadenas que deben ser rotas. No puedes caminar ligero si estás atado. No puedes avanzar si algo te retiene desde adentro. Pero no estás solo. El cielo pelea por ti. La sangre de Cristo ya fue derramada. El Espíritu de Dios está disponible. Y la palabra ha sido soltada. Eres libre. Ya no más esclavo. Ya no más atado. Ya no más confundido. Es tiempo de romper las cadenas, de derribar fortalezas y de alinear cuerpo, alma y espíritu con el propósito eterno de Dios. Hay comportamientos que el mundo normaliza, que incluso la cultura celebra, pero que la Biblia revela como cadenas espirituales camufladas. Existen pecados que no se gritan, no se exhiben, pero que lentamente erosionan el alma y distorsionan la relación con Dios. Uno de ellos es la glotonería. No es un exceso inocente, no es solo un descuido de hábitos,
Es un problema espiritual que opera en silencio, disfrazado de necesidad. Y mientras se justifica, se fortalece. Mientras se esconde, crece. Mientras se ignora, controla. Cuando la comida ocupa un lugar en el corazón que no le corresponde, deja de ser sustento y se convierte en ídolo. Y cualquier ídolo es, por definición bíblica, una usurpación del trono de Dios en el alma humana. El cuerpo fue creado para ser gobernado por el espíritu, pero cuando el apetito toma control, el orden se invierte. Lo que debería estar sujeto, manda. Lo que debería servir, domina. Lo que debería ser herramienta se transforma en obstáculo. Y la lucha ya no es contra la comida, sino contra la falsa autoridad que se le ha dado. La glotonería no siempre se manifiesta en grandes cantidades. A veces se oculta en la ansiedad, en el deseo constante de llenar un vacío, en la incapacidad de parar cuando ya se ha saciado. Es un apetito sin límite, no de comida, sino de consuelo. El alma pide algo que el alimento no puede dar, y en ese intento de compensar lo que falta, se entra en un ciclo que no sacia, solo desgasta. El alimento físico comienza a ocupar el lugar del alimento espiritual, y el cuerpo refleja lo que el corazón no ha discernido. En Filipenses 3, 18, 19, el apóstol Pablo escribe con profunda preocupación: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que piensan solo en lo terrenal. Este pasaje revela una realidad dura pero necesaria. El vientre puede convertirse en un Dios. Cuando el deseo por comer gobierna más que el deseo de obedecer, cuando el placer de saciarse domina más que el anhelo de santidad, el altar del corazón ha sido ocupado por un ídolo disfrazado de necesidad. El problema no está en el hecho de comer. Dios diseñó el cuerpo con la capacidad de disfrutar el alimento. De hecho, la Biblia está llena de celebraciones donde la comida es parte del gozo comunitario. Pero lo que comienza como una bendición puede volverse maldición si se saca de su lugar. El acto de comer, cuando no está guiado por la sabiduría espiritual, puede convertirse en una forma de esclavitud, porque no todo lo que el cuerpo desea es lo que el alma necesita. Y cuando el espíritu no gobierna, el cuerpo impone reglas que no provienen de Dios. El libro de Proverbios, que condensa la sabiduría práctica inspirada por el Espíritu, advierte claramente sobre este pecado. En Proverbios 23, 20, 21 dice: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Aquí la glotonería se relaciona con la ruina, no solo con la escasez económica, sino con una vida que pierde propósito, fuerza y visión. El que vive guiado por el apetito pierde dirección, se adormece espiritualmente, se desconecta del llamado. Es importante entender que este pecado no siempre nace del deseo, sino de la evasión. Se come para olvidar, para escapar, para no sentir. El acto de llenar el estómago se convierte en un ritual de silencio, donde lo que en realidad se busca es anestesiar lo que está doliendo. Pero el pecado nunca sacia. Promete alivio, pero entrega esclavitud. Promete control, pero genera dependencia. Promete consuelo, pero abre la puerta a la culpa, a la autoacusación, a la frustración. Y así se perpetúa un ciclo donde el cuerpo sufre las consecuencias de una batalla espiritual no resuelta. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, lo primero que el enemigo le ofreció fue pan. No le habló de poder ni de fama, le habló de hambre, porque sabía que si podía gobernar el apetito del Hijo de Dios, podía desviar su propósito. Pero Jesús respondió con una verdad que desenmascara la estrategia del enemigo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Mateo 4:4. Esta respuesta no fue solo una declaración, fue una guerra ganada. Jesús estableció que la prioridad del alma no es la saciedad física, sino la obediencia espiritual, no lo urgente, sino lo eterno. El pecado de la glotonería es especialmente peligroso porque no suele generar alarma. Se tolera, se excusa, incluso se justifica. Se le quita gravedad espiritual porque no escandaliza. Pero precisamente por eso tiene tanto poder destructivo, porque actúa en la sombra, minando lentamente el dominio propio, debilitando la comunión con Dios, distorsionando la relación con el cuerpo. El pecado que no se confronta, se normaliza. Y lo que se normaliza, se perpetúa. Por eso es vital despertar a esta verdad. No para caer en condenación, sino para buscar restauración. El fruto del Espíritu incluye el dominio propio. Gálatas 5, 22, 23 lo menciona claramente. Ese dominio no es solo para resistir el pecado sexual o la ira. También es para gobernar los apetitos, para establecer orden interior, para decir no cuando el cuerpo quiere decir sí. Y para decir sí cuando el Espíritu guía. El dominio propio no es represión, es gobierno espiritual. No es negación de lo físico, es sujeción al diseño divino. Cuando el Espíritu Santo toma el control, los apetitos se alinean, no desaparecen, pero se subordinan al propósito eterno. No se trata de caer en una espiritualidad que desprecia el cuerpo. Se trata de honrarlo como el templo que es. Y ese templo merece ser cuidado, respetado, gobernado con sabiduría. Romanos 12:1 nos exhorta: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí no se habla solo de espíritu, sino del cuerpo. Y no como un estorbo, sino como una ofrenda. Comer no es un acto neutro. Puede ser un acto de obediencia o de rendición al apetito. Puede ser una forma de honrar o de idolatrar. Todo depende de quién está sentado en el trono interior. Cuando se habla de pecado, no se habla desde la condena, sino desde la verdad que libera. Jesús no vino a aplastar al que está caído, vino a levantarlo. Pero para ser levantado, primero hay que reconocer en qué área se ha caído. Y si la glotonería ha sido una fortaleza silenciosa, es necesario exponerla, no para avergonzar, sino para romper su poder. No se puede vencer lo que no se nombra. No se puede sanar lo que no se reconoce. No se puede cambiar lo que no se entrega. Dios no te pide perfección, te pide entrega. Y en esa entrega Él opera. Él transforma, Él alinea, porque el problema no es el pan, es el lugar que ocupa. No es el acto de comer, es la razón por la que se hace. No es el alimento, es la ausencia de alimento espiritual lo que genera el vacío. El alma que no se sacia en Dios buscará saciarse en otra cosa. Y si esa cosa es la comida, el cuerpo empezará a reflejar el desorden del corazón. La Biblia no evade estos temas, los enfrenta con claridad, porque todo lo que afecta el alma, el cuerpo y el espíritu es relevante para Dios. Nada queda fuera de su plan redentor. Ni siquiera el plato que se repite una vez más cuando ya no hay hambre real. Ni siquiera el impulso que domina cuando hay ansiedad. Ni siquiera el momento en que se elige comer no por nutrición, sino por necesidad emocional. Todo eso es terreno donde Dios quiere entrar, limpiar, restaurar y reordenar. Este es el tiempo de rendir también el apetito, de consagrar el vientre, de orar no solo por fortaleza, sino por discernimiento, de ayunar no solo por disciplina, sino por revelación. El ayuno es una herramienta espiritual poderosa, no porque cambia a Dios, sino porque cambia el orden del alma. Hace que el espíritu tome el lugar que le corresponde. Hace que el cuerpo recuerde que no manda. Hace que el corazón vuelva a decir: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Juan 4:34. No se trata de vivir con culpa, se trata de vivir con conciencia.
La conciencia despierta al pecado para poder elegir la gracia, porque allí donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Pero esa gracia no es permisiva, es transformadora. No aplaude el desorden, lo corrige con amor. No ignora la lucha, la enfrenta con poder. Y hoy está disponible para renovar también esta área, para romper con hábitos arraigados, para restaurar la relación con la comida, para sanar el alma que ha hecho del alimento un refugio en lugar de encontrarlo en el espíritu. Cuando el orden de Dios se establece en lo invisible, el cuerpo comienza a experimentar libertad en lo visible, no por represión, sino por redención, no por esfuerzo humano, sino por poder celestial. Dios no quiere que vivas con vergüenza, quiere que vivas con autoridad. No quiere que escondas tus luchas, quiere que las traigas a su luz, porque en su luz se disipan las tinieblas, incluso aquellas que se ocultan detrás de una nevera abierta a medianoche, incluso aquellas que se manifiestan en impulsos que no se entienden, pero que sí se pueden entregar. El cuerpo no es el enemigo, es el testigo. Refleja lo que ha gobernado el corazón, pero también puede reflejar lo que el espíritu ha transformado. Y esa transformación comienza en el altar, cuando te rindes por completo, incluso en lo que parece pequeño, como una elección de comida. Dios lo toma, lo santifica, lo redime y lo convierte en parte de tu testimonio. Porque sí, hasta lo que comes puede hablar de lo que gobierna tu vida, y Dios quiere gobernarla por completo, no solo el domingo en la iglesia, sino el lunes en tu cocina, no solo en la oración, sino también en la decisión de decir basta, cuando ya es suficiente. Él quiere estar en todo, y en todo traer libertad. Cuando la vida pierde dirección, el cuerpo comienza a reflejar ese extravío. El desorden interior no se queda en el alma, se proyecta, se manifiesta en las decisiones, en los hábitos, en la relación con uno mismo. Un corazón sin visión se convierte en terreno fértil para el caos, y en ese terreno el cuerpo ya no es cultivado con cuidado, sino descuidado con indiferencia, no porque no importe, sino porque se ha perdido la claridad de su propósito. En Proverbios 29:18 está escrita una verdad que atraviesa toda dimensión humana. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La visión no es un lujo, es una necesidad espiritual. Es lo que da sentido a las decisiones, lo que estructura la disciplina, lo que pone orden donde había descontrol. Sin visión, cada impulso parece válido, cada deseo parece urgente y cada excusa encuentra justificación. El desenfreno no siempre se manifiesta en escándalo, a veces se disfraza de pasividad, de apatía, de resignación. Se come sin propósito, se duerme sin propósito, se vive sin propósito. Dios no creó el cuerpo como un accidente. Cada célula, cada sistema, cada función tiene una intención. El cuerpo es diseño, es templo, es instrumento. Pero cuando el alma pierde conexión con su llamado, el cuerpo también se desorienta y empieza a buscar sentido en lo que puede controlar, en lo que se puede tocar, consumir, saciar. Pero todo eso es temporal. Ningún placer superficial puede reemplazar la satisfacción de caminar en el propósito eterno. Por eso, el cuerpo sin propósito termina cansado, saturado, desequilibrado. No porque sea débil, sino porque fue diseñado para algo más grande que simplemente existir. En 1 Corintios 9, 26, 27, Pablo dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí se revela un principio espiritual profundo. El cuerpo debe ser gobernado por una visión superior. Pablo no lo disciplina por estética ni por vanidad.
lo sujeta porque está enfocado en un llamado, porque el propósito es tan claro que todo lo demás se alinea. Cuando el propósito es fuerte, el alma encuentra dirección, y cuando el alma está dirigida, el cuerpo se somete con mayor facilidad, no por obligación, sino por entendimiento. No se trata de forzar al cuerpo a cumplir reglas externas, sino de llevarlo a responder al fuego interno del llamado divino. Un cuerpo que sabe para qué fue creado empieza a reflejar ese orden en cada área, en lo que consume, en cómo se mueve, en cómo se cuida. No como un fin en sí mismo, sino como una forma de obediencia. Jesús mismo vivió cada día con un propósito claro. En Juan 4:34 dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Estas palabras no son una metáfora poética, son una declaración de enfoque espiritual. El alimento que sustentaba a Jesús no era únicamente físico. Su fuerza provenía de cumplir lo que el Padre le había encomendado. Su cuerpo respondía a esa dirección. Incluso en los momentos de agotamiento, su obediencia lo sostenía. La claridad de propósito le daba fuerza, resistencia, enfoque. Cuando el propósito no está presente, el alma se expone a una vida sin dirección. Y una vida sin dirección es vulnerable a todo tipo de excesos. El cuerpo se convierte en víctima de la falta de sentido. Se responde al aburrimiento con comida, a la tristeza con sedentarismo, a la frustración con abandono. Pero cuando el propósito entra, todo comienza a cambiar. Porque entonces cada decisión tiene peso, cada acto tiene una razón, y el cuerpo deja de ser un enemigo para convertirse en aliado del llamado. Romanos 12:2 lo explica de forma precisa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación del cuerpo empieza con la renovación de la mente. Y esa renovación no viene de motivaciones temporales, sino del entendimiento del propósito eterno. Saber que fuiste creado para algo específico, que tu vida tiene dirección, que tu cuerpo es parte de un diseño mayor. Cuando se pierde esa conciencia, el cuerpo se convierte en un campo sin siembra, y donde no hay siembra, crece cualquier cosa. Crecen los hábitos que destruyen, crecen las voces internas que sabotean, crecen las mentiras que te dicen que no importa, que nunca vas a cambiar, que este es tu destino. Pero la verdad es otra. El propósito de Dios es restaurarte, es alinearte, es hacer que tu cuerpo, alma y espíritu caminen en unidad hacia la misión que Él ha trazado desde antes que nacieras. Efesios 2:10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No eres el resultado del azar, no eres el producto de un error, eres hechura divina, con un camino diseñado por el Creador. Y ese camino incluye tu cuerpo, no como obstáculo, sino como vehículo, no como estorbo, sino como portador de su gloria. La falta de propósito es un peso mayor que cualquier exceso físico. Es un desorden más profundo que cualquier hábito alimenticio. Porque cuando el alma no sabe hacia dónde va, cualquier camino parece válido. Pero Dios quiere darte visión. Quiere recordarte por qué estás aquí. Quiere alinear tu interior para que tu exterior también refleje esa restauración. No es tarde. No estás perdido. No estás roto más allá de la reparación. Él puede restaurar el propósito y con él restaurar también el orden en tu cuerpo. La verdadera transformación nunca comienza por fuera. El cambio real, el que perdura, el que rompe cadenas y no deja espacio para retrocesos, siempre nace en lo profundo del corazón. Dios no reforma lo superficial, Él reconstruye desde el centro. Y en esa obra íntima, donde el espíritu toca lo que estaba endurecido, es donde comienza la restauración del cuerpo. El peso que se lleva no es solo físico, a menudo es el reflejo visible de una batalla interior que no ha sido rendida completamente a la voluntad de Dios.
El alma necesita alinearse con la obediencia para que el cuerpo pueda responder en libertad. No basta con desear cambiar, es necesario rendirse. La fe no es un pensamiento positivo, es una confianza activa en que Dios tiene el poder de restaurar cada parte de la vida, incluso aquellas que parecen incontrolables. Hebreos 11:6 lo declara con autoridad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta búsqueda no es abstracta, es concreta, es diaria, es silenciosa pero poderosa y transforma más que cualquier régimen externo. La obediencia no nace del miedo, nace del amor. Quien ha sido tocado por la gracia no obedece por presión, sino por rendición. La transformación genuina no requiere control rígido, sino comunión constante. Romanos 12:1 exhorta a presentar el cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No como un castigo, sino como una respuesta de honra. No como una imposición, sino como un acto de adoración. Porque el cuerpo también es altar, y lo que se presenta en ese altar es consagrado, santificado, redimido. Cuando el Espíritu Santo toma el lugar que le corresponde, todo el sistema interior comienza a reorganizarse. El alma encuentra descanso, la mente claridad, y el cuerpo dirección. No se trata solo de fuerza de voluntad, sino de un corazón rendido que permite que la gracia opere en los detalles. Filipenses 2:13 afirma: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No es solo decisión humana, es intervención divina. Es una cooperación con el Creador, no una lucha solitaria contra el desorden. Dios no solo quiere que sanes, quiere que seas libre. No solo desea que bajes de peso, desea que entiendas quién eres en Él, que te veas como Él te ve, que camines en la identidad que te ha sido dada desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice que fuimos escogidos en Él antes de la creación para ser santos y sin mancha delante de su presencia. Esa santidad no es teórica, abarca cada dimensión de la vida, incluye el cuerpo, incluye lo que comes, incluye cómo vives. Transformarse es rendirse, no al cansancio, sino a la verdad. Es dejar de intentar en tus fuerzas para permitir que el Espíritu te guíe paso a paso.